Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a casa, Montgomery al Día. Su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde, su portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Gracias por esa sintonía en esta tarde tan, pero tan esplendorosa. Hoy, acá en el estudio, estoy en buena compañía. Me acompaña el nada menos y nada más que Néstor Alvarenga. ¿Ustedes conocen a Néstor? Él es nuestro salvadoreño oficial del Condado de Montgomery, ¿verdad que sí? Claro que sí. Ese título te lo acabo de dar yo. Te acabo de poner corona en este instante. Bueno, no puedo decir nada más. Gracias, Lorna. Un gusto y un placer estar contigo y con todos ustedes de nuevo. Claro, gracias por estar acá, por acompañarnos en esta tarde. Néstor, pues ustedes saben, su puesto oficial en nuestro condado es enlace latino de la Oficina de Relaciones Comunitarias del Condado, que es la oficina que se encarga precisamente de eso, de mantener un enlace entre ustedes, nuestros residentes y también nuestras entidades sin fines de lucros del condado con el gobierno local. Néstor, vamos a estar hablando del evento que viene este pasado mañana, el día jueves, ¿correcto? Claro que sí, el jueves. Ok, vamos a estar hablando de una reunión importante para el proyecto de Ciudades Hermanas y también vamos a estar compartiendo con ustedes pues las oportunidades de las clases de inglés como segundo idioma. Claro. Vamos a tomar la pausa comercial y cuando regresemos vamos a estar comenzando con nuestro queridísimo Néstor Alvarenga. Ya volvemos. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces, marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Y esta mañana hablábamos en el segmento matutino, en Calentando la Mañana, con Alejandro Carrasco, sobre la necesidad de que todos colaboremos con la prevención de accidentes, sobre todo los accidentes que involucran a peatones en nuestro condado de Montgomery. Muy pronto el ejecutivo Ike Leger va a tener una conferencia de prensa y va a estar señalando y también anunciando las últimas estadísticas en cuanto a los accidentes, ya que acá en el condado pues se ha llevado a cabo una campaña bien feroz y eficaz en cuanto a lo que es educar sobre la prevención de accidentes automovilísticos que involucren a peatones. Esto se viene llevando a cabo desde el 2008, Néstor, como tú sabes. Claro. Ya son varios años que estamos en esto, pero aún así... Y muy reconocida también a nivel nacional, ¿no? La campaña ha sido... sí, ha sido bien reconocida. Acércate un poquito más, Néstor. Pero aún así... las cifras son alarmantes. Se ha disminuido la cuestión de los accidentes automovilísticos que involucran a peatones, pero con todo y eso las cifras continúan siendo bastante alarmantes porque una vida que se pierda es más que suficiente. Es mucho más. Es demasiado. Entonces, pues nada, siempre despertando conciencia de que nosotros, ya sea usted un conductor
o un peatón prestar atención, obedecer las leyes del tránsito, desacelerar y, por supuesto, no caminar distraído mirando el teléfono celular. Lorna, eso estaba pensando. Que pecamos. Lo veíamos por todos lados. De las dos maneras. Cuando estamos manejando, por cierto, ya estoy mucho mejor en eso. Así es que no miro el teléfono cuando manejo. Y los teléfonos. Y luego la gente caminando, cruzando la calle, que están totalmente conectados en el teléfono. Por favor, miren a sus alrededores, los carros o otras personas que están pasando. Es sumamente importante. Estábamos conversando precisamente esta mañana, de hecho, que entre las cifras de los peatones que están involucrados en accidentes automovilísticos, o sea, que son golpeados o atropellados, un elevado porcentaje está en ese grupo desde los 10 hasta los 19 años de edad. Esto quiere decir que son nuestros adolescentes, los que están distraídos, no saben quizás cruzar la calle y pues bueno, se están convirtiendo en víctimas de estos accidentes. Ojo, señores, les rogamos, les pedimos en nombre del gobierno local del condado de Montgomery, porque verdaderamente una sola vida que se pierda en uno de estos accidentes es suficiente y innecesario. Bueno, vamos a abordar el tema en materia del día de hoy. Néstor, para lo que viniste, a lo que viniste. En Cuba decimos a lo que vinimos. Entonces, ciudades hermanas. Háblanos de la reunión que viene esta semana, que está pautada para el día jueves. Y dime, ¿está todo el mundo invitado? ¿Cómo es la cuestión? Claro que sí, pues como sabes, el condado tenemos ciudades hermanas, tenemos 4 hermanamientos de ciudades y El Salvador fue la primera y por buena razón también el alto número de porcentajes de los salvadoreños que tenemos en Montgomery que habemos County. Aquí en Montgomery. Que habemos, sí, recuerden que Lorna también es mitad salvadoreña. Yo tengo la doble ciudadanía. Triple ciudadanía tiene Lorna. Bueno, en realidad doble, la americana y la salvadoreña. La americana y la salvadoreña. La de Cuba no me la reconoce en ningún sitio. No la reconoce. Bueno, ahora va a cambiar muchas cosas. Pero bueno, ese tema no se aborda en este programa. Bueno, hablemos de ciudades hermanas en el condado de Montgomery. Entonces, El Salvador tenemos, y yo soy el representante que tenemos de la oficina de nosotros, del ejecutivo del condado, con la organización. Entonces, ahora estamos teniendo este jueves 24 de 6 a 8 p.m. nuestra reunión anual que tenemos. ¿Y eso qué significa, Lorna? Pues es la reunión donde traemos a todos los miembros de los 4 diferentes comités a que vengan y es bueno de estar en un solo salón, en un salón todos juntos y compartir y hablar de todo lo que hemos hecho juntos o lo que está haciendo cada comité. Entonces es como un debriefing o una reunión. Una actualización. Sí, actualización, pero más que sí es un evento y también pueden exponer su cultura, artesanía, su cultura y tradición de diferentes, ¿no? De los diferentes países de Etiopía, China, India y El Salvador. Preguntita, ¿dónde es que va a ser este evento? Entonces, sí, va a ser de 6 a 8 p.m. en el Centro Cívico de Silver Spring. O sea que este año va a ser mucho más grande, si va a ser en el Centro Cívico, esa es la expectativa. Sí, esa es la expectativa. Okay. Entonces, todo el mundo, y esto aparte de eso, como les digo, pues del comité, claro, ¿no? Están todos los miembros de los comités, pero esto es para que otras personas, no necesariamente salvadoreños, pero todo, recuérdense que Ciudades Hermanas es el único que tenemos de toda Latinoamérica con El Salvador. Entonces, es muy importante que cualquiera persona, y el comité tenemos gente de acá del condado, que es la idea, ¿no? Intercambio de culturas entre las dos ciudades, y tenemos personas de todos lados, y tenemos latinos, no latinos, estadounidenses, de acá del condado de Montgomery, y de todos diferentes lugares. Entonces, es una muy buena oportunidad para que la gente venga y participe, se entere qué es lo que estamos haciendo, las iniciativas. Y pues la sorpresa es que, claro, el ejecutivo del condado va a estar presente también, pero también, Lorna, y esto es noticia de último minuto, la embajadora Aponte, la que fue la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, que ahora, por cierto, está siendo nominada para la OEA, Organización de Estados Americanos, para Washington, estará presente con nosotros el jueves. Ok, ella va a hacer acto de comparecencia, qué bien. Claro. Y el ejecutivo, pues ellos se conocen, saben que tienen una amistad de muchos años, entonces es
fenomenal y estamos muy contentos que ella va a estar acá. Ya está de regreso ella en Washington. Como saben, terminó su periodo de embajadora en El Salvador, pero está de regreso ahora acá en Washington y nos va a estar acompañando y entonces va a ser una reunión muy bonita, hablar de un poco del viaje que tuvimos nosotros También, en noviembre, ¿no? Y pues hablar un poco más de dónde estamos ahora, qué queremos hacer, las iniciativas y hacia dónde vamos. Vamos a recapitular un poquito porque nosotros como estamos inmersos en este tema, ¿no? De las ciudades hermanas y los viajes que han hecho funcionarios de acá del gobierno de Montgomery hacia El Salvador, pues quizás hay alguien que nos está escuchando que aún no está familiarizado con este tema. El hermanamiento de ciudades es obviamente algo que se realiza múltiples ciudades a través de los Estados Unidos con ciudades que tienen causas y cosas en común a través de todo el planeta Tierra. El condado de Montgomery pues no tenía hermanamiento con ninguna ciudad y hace varios años, hace que 6 años ya, ¿no? 5 años. 6 que empezó la va a ser como 6 años que el ejecutivo Ike Leger pues encabezó una comitiva que fue al departamento de Morazán en El Salvador y se estableció ahí el primer hermanamiento oficial del condado de Montgomery con una ciudad extranjera. Para la comunidad salvadoreña de acá fue un momento de mucho orgullo porque fueron escogidos a ser los primeros, reflejando lo que mencionaste anteriormente, dijiste, Néstor, el hecho de que simboliza, ¿no?, el elevado número de salvadoreños que residen acá en el condado de Montgomery. Exacto. Posterior a eso se llevaron hermanamientos con otras ciudades. Tú mencionaste ciudades en la China, en la India y también en Etiopía. Parte del hermanamiento es la colaboración, la cooperación. Cooperación entre ciudades y entre también intercambio en todo su nivel, ¿no? Comercial o también cultural, educacional, que es un también que el Montgomery College es uno de nuestros claves aliados que tenemos para acá y también para allá en El Salvador con la Universidad de El Salvador también, ¿no? Exacto. Y hace poquito, como tú mencionaste, en el mes de noviembre del año pasado, bien recientemente, pues regresó otro grupo de otra comitiva que fueron una delegación encabezada en este caso por el concejal George Leventhal. Exacto. Porque en ese momento el ejecutivo Ike Leger desafortunadamente no pudo acompañarnos. No pudo ir porque era cuando se estaba operando de la cirugía de la espalda y recuperándose de esa intervención quirúrgica. Entonces él no pudo llegar en ese viaje. Pero ustedes fueron, tú fuiste, llevaron, ¿qué fue? Un contenedor. Y como tú lo mencionaste, el concejal George Leventhal fue un gran amigo y aliado para nosotros, ¿no? Que se encargó y colectó $10,000 que se llevó como donativos para el hospital de Morazán en San Francisco de Gotera y también equipos, algunas donaciones médicas de los hospitales de acá del área, Kaiser Permanente, Montgomery General. Que se llevó un camión de donaciones. Holy Cross, perdón. De donaciones de equipos médicos de los hospitales locales, allá también al hospital de Morazán, y se llevaron computadoras. Muy bonito. Y las computadoras que fue condado. Parte de nosotros, ¿no? Parte del condado. Como sabes, el condado cada 3 años, y esto fue a no costo a nadie, ¿no? Ni al gobierno, sino que tenían un costo de 0 para el condado. Entonces, que se hizo la donación de 150 computadoras que llevamos a Morazán y están siendo distribuidas por todo el departamento de Morazán. Recuerden que Morazán es un departamento, ¿no? Y tiene muchas, ¿cómo le llamamos? Municipalidades, entonces tienen diferentes caseríos que le llaman también, ¿no? Pueblos dentro del departamento donde se llevaron las donaciones. Entonces, en fin, esto fue este es más o menos dándole a ustedes... mi teléfono estaba encendido. Dándoles a ustedes más o menos una idea, aquellas personas que no están familiarizadas con este hermanamiento, de cuál ha sido la relación. Y continúa, porque parte del proceso es que continúen los lazos de intercambio, los que mencionamos, cultural, educacional, económico, etcétera. La reunión que se va a llevar el día jueves. Este jueves. Este jueves, pasado mañana. Esta reunión es, como mencionó Néstor, para que más o menos actualizarnos en lo que está pasando en los hermanamientos de las 4 ciudades. Y Lorna, se me olvidó, también vamos a tener comida, así que tú sabes que yo siempre con la comida... si hay comida, usted está ahí, compañero. Entonces vamos a tener de cada país va a tener su propia comida, entonces va a haber ahí de pronto algo especial de El Salvador que vamos a tener ahí. Qué bueno. Más que pupusas, así que vamos a ver. Me alegra muchísimo porque esto quiere decir que
hay entusiasmo dentro de las comunidades que representan a estos países en cuanto a esta unión del hermanamiento de ciudades, porque el año pasado recuerdo que se hizo en la biblioteca de Rockville este encuentro, en un salón de la biblioteca de Rockville, que era un salón bastante amplio, pero estaba aquello abarrotado. Sí. Yo fui y me acuerdo que estaba abarrotado el sitio, habían personas paradas, etcétera, porque se llenó, no había más espacio. Un buen problema, eso siempre es un buen problema. Eso, that's a good thing. Yeah, It's a good thing siempre. to happen. Entonces, este año, pues, en el Centro Cívico de Silver Spring, y ya van a tener puestos de comida también típica. Bueno, O sea, no puestos de esto comida. está mejorando. Claro, Lorna, ya tú sabes, siempre estamos, si lo hicimos bueno el año pasado, este año como lo Más mejoramos. mejor, más mejor. Más mejor. Más mejor. Esa es la palabra del día, más mejor. Oye. Más mejor. Ok, entonces, les invitamos. Esto está abierto al público, comenzando a las 6 de la tarde en el Centro Cívico de Silver Spring. Hasta las 8 de la noche. Bonita oportunidad, no solamente para conocer más lo que se está haciendo con la relación a El Salvador, pero también es un foro donde podemos conocer personas de Etiopía, de la China, India, que representa y de la todo India. el condado. O sea, es Exacto. prácticamente un evento comunitario donde estamos todos reunidos y celebramos nuestras culturas y diversidad que existe en el condado y, pues bueno, con el ejecutivo del condado presente y, pues bueno, la ex embajadora Aponte que va a estar con nosotros presente también. Así que bueno, nada, es una invitación extendida a todos ustedes que nos escuchen. El día jueves les esperamos allá en el Centro Cívico, en el corazón de Silver Spring, ahí frente a los cines, a los teatros, donde está la Plaza de los Veteranos. Va a ser el salón principal, ¿no? Sí, es uno de los salones grandes. No, Okay. no sé si va a estar dividido o no el salón. Sí. El principal. Ok. Entonces, bueno, nada, les esperamos. Pero llega ahí y ahí Exacto. me buscan. Ahí voy a estar. Te buscan a ti o a Eric Rash o a Remberto O Rodríguez. a Remberto Rodríguez o a Lorna que va a estar también ahí. Ay, el hombre me puso date para el día jueves. A ti te encanta verme, corazón, yo lo sé. Bueno, nada, los esperamos ahí. Como parte de tus funciones también, Néstor, pues las operaciones del Centro Gilchrist, el Centro Cultural para la Diversidad de acá del condado. Sí. Ustedes lo conocen, es el centro que da ayuda a las personas, a los nuevos inmigrantes, y con muchos servicios también para referirlos a organizaciones sin fines de lucros que le pueden ayudar, ya sean con temas migratorios, temas de salud, etcétera. Pero en este caso en particular, cuando tú vienes, siempre nos enfocamos en las clases de English. Claro que sí. Dime qué es lo que hay. Las clases de inglés tenemos, pues bueno, estamos el nuevo inicio de primavera, ¿no? De verano, que vamos a estar haciendo las clases de primavera. Tenemos de inglés, tenemos de computadoras y tenemos de conversación también. Entonces, Inglés conversacional. inglés conversacional y inglés clase también. Son dos cositas diferentes que podemos tocar la diferencia, ¿no? Pero tenemos, recuerden que tenemos nuestro centro acá en Wheaton, pero también tenemos en East County y también tenemos East County, que es el oeste del condado, East, ¿no? no, este. El este, perdón, del condado, lo que es la Briggs, Cheney, todo ese sector por allá. Y luego tenemos en Gatesburg, en el Up County que le llamamos, que es Gatesburg, y también en Germantown. Estamos teniendo las inscripciones de clase, comenzando, pues bueno, están todas acá, Lorna, los diferentes días que tenemos, pero yo creo que va a ser más fácil que llamar al número de teléfono al para número que... central, ¿verdad? Sí, al número central. El número central, si a usted le interesa, las clases... De Wheaton. Este es el número... Todos los centros tienen números diferentes. Wow. Y el 311 está colaborando con esto, Néstor. Podemos ponerlo también, pero pueden llamar al 4960. Ok, perfecto. Ok, entonces fíjese. A estos dos. Sí, 4940 y 4960. Ok. El número para llamar, si está interesado en las clases de inglés, ahora para los cursos que se ofrecen en la temporada del verano, ¿no? Y también ahorita en la primavera. Sí, de primavera, perdón. Primavera sí, para y primavera. verano. Ok. El número telefónico, anote, 240-777-4940. 240-777-4940. 240-777-4940. Para que no digan que hablo rápido. Sí, sí. Y para el sector de Up County, que le llamamos de Gatesburg, eso fue el de Wheaton, pero para el sector, pero de igual manera son todos
no queremos confundirnos. ¿no? Sí, vamos a dar un solo número. Dejémoslo porque como un solo número números, y después... ellos los pueden conectar con todos los diferentes para que sepan cuándo son los días de inscripción y cuándo es que comienzan las clases, los horarios. Como les digo, vamos a tener las clases de inglés, pero también tenemos de computadoras básicas nivel 1 y 2 en inglés y en español. Y luego, pues, Lorna, lo que nosotros también nos gusta mucho son las clases de, como tú lo dijiste, es de English Conversation Club, ¿no? Que estas son clases que no necesita inscripción, pero son clases que están pasando durante todo el año. Y tenemos también los diferentes niveles y que son los aquí en Wheaton y tenemos en Gatesburg, en el área de Gatesburg y Germantown. Néstor, preguntita. Sabemos que las clases se llenan bastante rápido, sobre todo cuando vienes aquí a la radio. Desafortunadamente también es un buen problema de tener, pero y el Ejecutivo, tú sabes, ha puesto más también para las clases y todas las organizaciones comunitarias que están ayudando y dando sus clases de inglés también. Y eso es un buen problema. Lo de computadoras igual, Lorna. Las clases se llenan rápido. En el año fiscal 2016, o sea, este año fiscal que va a sellar el 1 de julio, el Ejecutivo pues puso fondos adicionales para las clases de inglés como segundo idioma en diferentes partes del condado también, pero siempre se llenan, que eso es bueno, porque quiere decir que tenemos una población acá en nuestro condado que... Buenísimo. Que obviamente están interesados. Tienen un gran interés en aprender el idioma para incorporarse mejor acá en la vida cotidiana y sobre todo lo que es a nivel profesional y laboral. Voluntarios, ¿hacen falta personas que vengan a impartir algunas clasecillas? Mira, Lorna, gracias por ese punto. El centro de Gilchrist, aparte de nuestras alianzas que tenemos con Montgomery College y Literacy Council y otras organizaciones que están trabajando con nosotros, las clases estas también las dan personas voluntarios del condado de Montgomery que quieren apoyar y aportar y le dicen, miren, yo tengo tiempo, 3 horas los sábados o 2 horas durante la semana, ¿qué puedo hacer? Clases de computación o clases de inglés. Estamos apoyando, buscando personas que puedan venir y colaborar con nosotros. Así que, por favor, pueden llamar a ese mismo número de teléfono y decirle, yo estoy interesado en ser voluntario o voluntariar en el centro de Gilchrist. Muy bien, entonces el mismo número telefónico, el 240-777-4940, 240-777-4940. Así que si usted tiene la capacidad de enseñar, quizás a lo mejor se desempeñó como maestro, profesor. Lorna, tú dijiste un tiempo que ibas a ir a... Que yo iba a ir a enseñar clases. A una clase. O sea, imagínense Lorna dando una clase de... No, pero ¿sabes qué? Que cuando yo recién me mudé acá, mira la cara de Patricia. Yo no voy a decir los nada. gestos que está haciendo Patricia. Déjame decirte algo que quizás pues despierta un poquito de conciencia esta anécdota personal. Cuando yo me mudé a esta zona del área metropolitana, parte del ministerio social que hace la iglesia de mi padre, que es pastor. Claro que sí. Tú lo conoces. Believe it or not, créanlo o no, sí. Lorna tiene padre pastor. Me consta. Te consta, ¿verdad? Parte del ministerio social de nuestra congregación era precisamente, o es, enseñar inglés como segundo idioma. Y pues yo hacía ese trabajo voluntario acá en la comunidad de impartir clases. Recia la maestra Lorna, Mira, muy recia. No, me imagino. Muy recia. Pero, fíjate, el componente interesante era que Daniel, mi hijo, estaba pequeño en aquella época y Daniel venía conmigo a dar las clases, porque yo impartía las clases los sábados de la mañana y en las noches, y él siempre estaba presente. Un componente que encontré muy interesante fue que teníamos alumnos hispanos y también muchos alumnos asiáticos dentro de las aulas, de las clases. Los alumnos se sentían muy cómodos practicando ese inglés conversacional del cual tú estás hablando con mi hijo Daniel. Muy cómodo. Les costaba un poquito hacerlo conmigo o con cualquier otro adulto, inclusive entre ellos. Pero con Daniel, que estaba pequeño, les gustaba sentarse a practicar el inglés, a conversar. Mira, qué interesante. Muy interesante eso. Así que te estoy dando esta idea porque quizás que venga gente más joven. Con los jóvenes, claro. Gente más joven a impartir el inglés, aunque ellos no sepan mucho el español, porque las clases se imparten en inglés. Claro, es el total immersion. Es la idea. Exacto, es la inmersión completa en el idioma inglés,
que vengan jóvenes de voluntarios no sería una mala idea, Néstor, porque de verdad que facilita y le hace sentir muy cómodo a aquel Muy que cómodo está a las aprendiendo, personas, claro. sobre todo la parte del componente conversacional. Así que te dejo con esa idea. Mira, qué buena idea, lo vamos a hacer. Y también, pues bueno, lo que hacemos con la de computación, sabes que también es, ahora todo el mundo tiene smartphones, ¿no? Teléfonos inteligentes. Sí, el mío es medio inteligente. Yo soy más inteligente que él, pero bueno. Pero bueno, claro, con Lorna no podemos, ¿no? No, es que a veces tiene dificultades, entonces por eso yo me... Pues ella le enseña el teléfono, ¿no? Pues esto también es parte de la clase. Tenemos un componente de cómo hacer social media, ¿no? Cómo hacer un correo electrónico, cómo crear las abuelitas en Facebook. Tu Facebook, ¿no? Las abuelitas en Instagram. Facebookeando, como dicen, ¿no? Entonces sí, pero mira, qué muy buena idea la que me has dado también. Vamos a, y como te digo, pues nosotros siempre estamos Aquí viendo... estamos llenos de ideas, corazón. Llenos de ideas, claro que sí. ideas. Cuando se quiere, se puede. ¿Cómo es? Sí se puede. Sí Escuché se puede, eso hoy claro más que temprano sí. hoy. Y la otra, pues, Lorna, mucha gente llega también al centro buscando trabajos, ¿no? Pero desafortunadamente nosotros no tenemos... trabajos disponibles. Sí, no son una agencia de empleo. No somos una agencia de empleo, entonces los mandamos a nuestras organizaciones comunitarias o Montgomery Works y todos los diferentes lugares, pero sí hay clases de cómo buscar trabajo, ¿no? O el Job Research Workshop que estamos cómo haciendo. Prepararse para la búsqueda de empleo. Y claro, y cómo le ayudan también a hacer su resumen, a cómo prepararse para una entrevista, lo que tiene que hacer, lo que no hay que hacer. Pues esta va a ser... que pueden llamar al mismo centro de Gilchrist para que le den mayor información para todo tipo. Recuerden que el Gilchrist también sí son las clases, Lorna, pero somos también parte del gobierno, ¿no? Que ayuda a conectar a las personas con otras agencias del condado, del gobierno, pero también con todos nuestros aliados y nuestras organizaciones comunitarias de base. Entonces, bueno, la invitación es a que si está interesado en algunos de estos cursos, ya sea de computación, de búsqueda y preparación de empleo o las clases de inglés, el número a llamar es el 240-777-4940. 240-777-4940. Incluso hacer temporada de taxes todavía, que estamos, lo hacemos todo, gente, nosotros lo hacemos todo. También está el programa de Vita, ¿no? Vita, que está en el centro de preparación de impuestos. Preparación de impuestos aquí en el Mid-County, en el centro de 2424 de la Reedy Drive, y creo que son los días jueves que están todo el día. La preparación de impuestos, que ya ellos vinieron al programa y perfecto. compartieron esa información para aquellas personas que ganan 54,000 o menos. Ganaron exacto. el año pasado. Entonces, ya saben, los recursos educacionales a través del Centro Gilchrist, el número telefónico 240-777-4940. También les volvemos a invitar, les reinvitamos. Sí, por favor. Al día jueves, al evento de las ciudades hermanas, para que ustedes puedan compartir no solamente con los salvadoreños, sino también con los otros grupos étnicos que están representados en estos diferentes convenios de hermanamiento. La cita es el día jueves, 6 de la tarde, en el Centro Cívico de Silver Spring. Ya me invitaste, ya no me queda otra que ir. Lorna va a estar ahí, así es que sí. No me queda otra que aparecerme, hacer acto de comparecencia en apoyo. Nos buscan por ahí. Y pues comemos algo por ahí, después nos vamos a nuestro sitio, tú y yo. ¿Sabes de dónde estoy hablando? Oh, que eso no se interprete mal. Adega, el restaurante que vamos siempre a comer cuando estamos en el sitio cívico. No te me pongas. Bueno, ya se puso un poco caliente por acá. Es la primavera, ya llegó, pero no, los esperamos. Tienes que quitar este suéter, viejo. Ya. Se me ha puesto, se me ha puesto sonrosado, Néstor. Nos vemos el día jueves a las 6 p.m. ¿Vas a decir algo? Ok. Patricia también está muerta de la risa. Nuestro sitio, el restaurante que siempre vamos cuando estamos en el centro de Silver Spring, que vamos con Remberto y nos agrupamos ahí y siempre conversamos de lo acontecido y lanzamos ideas, brainstorming, como dicen los americanos, ideas para cosas buenas y nuevas en el futuro. Claro que sí. Ok, ya. Muchísimas gracias, Lorna. Un gusto y un placer siempre, y como siempre la pasamos muy bien acá en tu Como programa. dijo Raúl Castro, como dijo ayer, ya.
Yo no estoy tocando el tema, ¿eh? Ay, ay, ay. Eso de dictador, ¿qué quieres que te diga? Lo tenemos todos en nuestro corazón, los pobres cubanos, los de adentro y los de afuera. ¿Qué vamos a hacer? Eso fue lo que vemos, la experiencia existencial. Bueno. Disculpen ese paréntesis cubanísimo, pero es que Cuba está de moda en estos días. Un saludo para todos ustedes, recordándole que regresamos el próximo martes a las 2 de la tarde y el número telefónico para todas las clases que mencionó Néstor, 240-777-4940. Gracias por la sintonía y a disfrutar de esta tarde. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y hasta aquí su espacio, Montgomery. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Recicle en el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/recycling. Continuemos reciclando. Recicle más ahora.